una de las cosas que nosotros tendemos a confundir es el crecimiento con la multiplicación. Son dos temas totalmente distintos, son dos conceptos distintos, son dos maneras de ver la vida de manera distinta. Crecimiento es una cosa, multiplicación es otra. La mayoría de la gente cuando comienza a ver que la cosa comienza a aumentar, dice, nos estamos multiplicando. Y no es así, porque usted primero crece y después se multiplica. ¿Usted está aquí todavía? Crecimiento es la parte que le toca al hombre hacer. Multiplicación es la parte de Dios. Por eso es que lo que crece se multiplica. Dios no puede multiplicar lo que el hombre no ha hecho crecer. ¿Usted está aquí todavía conmigo? Tómale la mano a tu vecino y dile, la multiplicación es de Dios. Dile, el crecimiento es la parte del hombre. Por eso dile, primero es el crecimiento y luego es la multiplicación. Porque en las cosas del reino de Dios, primero es lo natural y después es lo sobrenatural. ¿Cuál es la enseñanza? Usted no puede querer ver lo sobrenatural hasta que usted no haga lo natural. ¿Usted está aquí todavía? Se lo vuelvo a repetir para que le caiga. Usted no puede ver lo sobrenatural hasta que usted no haga lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo que nos toca hacer a mí. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que le toca hacer a Dios. Por eso vamos a ver este tema número 1 de crecimiento, de lo que crece se multiplica en el nombre de Jesús. Crecimiento es una cosa, multiplicación es otra. Nosotros como iglesia recién estamos en la etapa de crecimiento. Nosotros todavía ninguno ha entrado en la etapa de multiplicación, pero creemos en el nombre de Jesús que vamos a crecer y eso nos va a dar entrada para la multiplicación, que es la dimensión de Dios, la dimensión de lo sobrenatural, la dimensión de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y para eso quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 28. Me gusta muchísimo el libro de Génesis, especialmente en el capítulo 1, en el capítulo 2 y el capítulo 3, porque cuando tú lees el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis, comprendes cuál es la intención de Dios. Usted quiere saber cuál es el propósito de Dios, la intención original de Dios, cuál es el plan de Dios, está en esos 3 capítulos. Todo lo que usted desea conocer del reino milenial, del reino venidero, del reino de Dios, está en esos 3 capítulos. Usted quiere que se le revele Cristo, Cristo está en esos 3 primeros capítulos. Toda la profundidad de Dios está en esos 3 primeros capítulos. ¿Por qué? Porque muestra la intención original. Diga, intención original. ¿Qué significa intención original? El por qué Dios decidió hacer al hombre. El por qué Dios decidió hacer los cielos y la tierra, el por qué, el para qué, cuál era el deseo de Dios de hacernos usted y a mí, eso está en los 3 primeros capítulos de Génesis. Por eso, el texto base de todo lo que vamos a ministrar en estos días va a estar en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Y mira lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, diga varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Intención original. ¿Cuál fue la intención original de Dios? Hacer al hombre a su imagen, con su misma esencia, con las mismas características de Dios. ¿Con qué intención lo hizo Dios? Para que el hombre señoreara en la tierra, señoreara en los animales. Pero ¿cómo el hombre iba a alcanzar ese señorío? A través del crecimiento, la fructificación, la multiplicación. Usted se va a dar cuenta que cuando el hombre peca, el hombre pierde esto. Y cuando el hombre acepta a Cristo nuevamente como su Señor y Salvador, el hombre recupera la intención original de Dios, porque la Biblia dice que Cristo vino a rescatar lo que se había, que se perdió cuando el hombre pecó. La intención original de Dios. ¿Usted está aquí? Porque usted y yo venimos de la eternidad. Usted y yo no venimos de estar perdidos, usted y yo venimos del cielo. ¿Sí está aquí todavía? Cuando llegamos a la tierra, arrastramos el pecado original de Adán. Pero usted y yo venimos de la eternidad. Y cuando Cristo viene a recuperar la intención original de Dios con usted, conmigo, para que usted y yo expresemos a Dios en la tierra. Porque ¿qué tenían que hacer Adán y Eva? Expresar a Dios en la tierra. ¿Qué tienes que hacer tú en este trimestre? Tómale la mano a tu vecino y levántesela y dile conmigo: tienes que expresar a Dios en todo lo que hagas en esta tierra. Usted tiene que, en todo lo que haga, usted tiene que decir: ya va, en esto estoy expresando a Dios. ¿Aló? Si usted agarra y usted da 4 gritos, usted antes de pegar 4 gritos, usted tiene que decir: ya va, yo estoy expresando a Dios de esta manera. No, estoy rebelde, yo estoy expresando a Dios de esta manera. No, estoy flojo, yo estoy expresando a Dios de esta manera. No, yo estoy en pobreza, apatía. Porque entonces la pregunta es: ¿qué Dios estoy expresando? ¿Estoy expresando a la serpiente del huerto o estoy expresando al creador del huerto? ¿Usted está aquí todavía? Pregúntale al que está a tu lado: en tu día a día, ¿a quién expresas? ¿A quién expresamos en nuestro día a día? ¿O a la serpiente del huerto o al creador del huerto? Porque Dios creó al hombre a su imagen, es decir, para que el hombre fuera la expresión visible de un Dios invisible. Ese es nuestro propósito, que usted y yo de manera visible le mostremos al mundo un Dios invisible. Entonces, por eso como cristiano yo tengo que ver cómo me relaciono, cómo hablo, cómo actúo, cómo soy en el liceo, cómo soy en la universidad, cómo soy en el trabajo, cómo soy en la escuela, cómo soy como esposo, cómo soy como papá, cómo soy como líder, cómo soy como anciano, cómo soy como pastor, porque todo lo que yo hago o va a expresar al creador del huerto o va a expresar a la serpiente del huerto. Si está aquí todavía, diga eso conmigo: todo lo que yo hago expresa al creador del huerto o a la serpiente del huerto. Porque hasta que Adán y Eva no comieron del fruto que tenían que comer, Adán y Eva expresaban era el creador del huerto. Pero después que ellos comieron del fruto, usted se va a dar cuenta que la raza humana comenzó a expresar a la serpiente del huerto. ¿Sí está aquí todavía conmigo? Por eso vuelve a decir a tu vecino: ¿a quién expresas? Dile: día a día. Porque los evangélicos tendemos a escudarnos en que estamos en un proceso, estoy madurando, estoy en medio de... No. Uno tiene que definir a quién va a expresar. ¿A quién va a expresar? Si voy a expresar al creador del huerto o a la serpiente del huerto. ¿Por qué? Porque el crecimiento y la multiplicación expresan al Dios del huerto. Se lo vuelvo a repetir: el crecimiento y la multiplicación expresan al Dios creador del huerto. La falta de crecimiento y multiplicación expresan a la serpiente
del huerto. Usted está aquí todavía. Entonces yo quiero que vayamos entrando un poquito en materia, porque esa es como la introducción. Todo lo que crece se multiplica, es el tema de esta serie. Y veamos hasta dónde nos lleva Dios en estos días, que sé que va a ser bueno, amén. Entonces fíjese, lo primero que nosotros debemos saber es que crecer y multiplicarse llevan 3 ingredientes. Crecer y multiplicarse en cualquier área de nuestra vida lleva 3 ingredientes, que son los 3 ingredientes que Dios usa en estos versículos. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, del verso 26 al 28, usted no... Lo que pasa es que los más viejitos se acordarán. Había una comiquita que se llamaba El Monstruo Milton. Y el Monstruo Milton decía, una pizca de telaraña, los sesos de... Y para el corazón, un poquito... Bueno, cuando usted ve lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Bueno, para los más jóvenes, como crearon a la chica superpoderosa, que el profesor X estaba ligando una cosa con otra, los más jóvenes hicieron ¿y qué? Bueno, usted se va a dar cuenta que hay como 3 ingredientes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban usando en el huerto cuando tuvieron la intención original con el hombre. ¿Y cuáles son esos 3 ingredientes? Diga conmigo: identidad, asignación e intención. Vamos, vuélvalo a decir conmigo: identidad, asignación e intención. Si usted y yo vamos a crecer y a multiplicarnos en todo, diga, en todo, usted y yo tenemos que tener claro, revelado en nuestra vida, manifestado de manera precisa estas 3 cosas. ¿Cuáles cosas? Nuestra identidad, nuestra asignación y cuál fue la intención de Dios con eso. Porque la falta de crecimiento y multiplicación en la familia, en la finanza, en la salud, en el ministerio, viene por tener estas cosas no reveladas. Esto no crecemos ni nos multiplicamos cuando estas 3 cosas todavía tienen un velo. ¿Sabe qué es un velo, no? Imagínese usted que esta es la identidad, la asignación y la intención. Usted puede saber como cristiano que allí hay una cesta, ¿sí o no? Pero mientras usted no crece y se multiplica, lo que significa es que usted sabe que existe, pero todavía en su espíritu no lo ve. Hay demasiadas cosas del reino de Dios que los cristianos saben que existen. El cristiano sabe que existe lo sobrenatural, el cristiano sabe que existe la prosperidad, el cristiano sabe que existe el nuevo nacimiento, el cristiano sabe que existen las señales, los prodigios, saben que existen. Pero una cosa es que tú sepas que exista y otra es que realmente lo veas en tu espíritu. Pastor, ¿cómo yo sé si lo veo en mi espíritu? Sencillo, porque se te manifiesta. Mientras algo no se te manifiesta, tú sabes que existe, pero no se te ha revelado. ¿Usted está aquí? Entonces viene la revelación y ¿qué hace? Quita el manto, el velo de lo que usted sabía que existía, pero no podía ver con claridad. Entonces, nosotros en estos días, ¿qué debemos pasar? De saber que las cosas existen a que las cosas se nos revelen. ¿Usted está aquí todavía? Porque una cosa es que usted hoy se vaya con el conocimiento. Si usted se va hoy solamente con el conocimiento, ¿qué va a decir usted? Yo sé que existe. Yo sé que el crecimiento existe, yo sé que la multiplicación existe, pero no se me ha revelado. Usted está aquí. Y la idea hoy es que usted no salga de aquí con conocimiento, sino que usted salga de aquí con esta verdad del reino de los cielos, revelado en su espíritu, revelado en su mente, revelado en su corazón y como una realidad vigente en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Porque usted no aplaude al Rey de Gloria.
Entonces diga conmigo, identidad, asignación e intención. Hablemos un poquito de identidad. Cuando hablamos de identidad, hablamos de género, hablamos de saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, quién me creó. Cuando hablamos de identidad, hablamos de origen. Usted se va a dar cuenta que hoy uno de los graves problemas que tiene esta sociedad es que quieren golpear la identidad, ¿sí o no? Y usted se va a dar cuenta que comienzan a meter a algo llamado la ideología de género. Bueno, pero yo me he dado cuenta que dentro del cristianismo, los cristianos han inventado su propia ideología de género. ¿Usted está aquí todavía? ¿Sí me explico? Los cristianos han inventado su propia ideología de género. Porque ¿qué es una ideología de género? Que aunque tengo una identidad, yo decido hacer otra cosa. ¿Usted está aquí? Nuestra identidad como hijos de Dios es el crecimiento, la multiplicación, la obediencia, la sumisión. Esa es nuestra identidad. Y cuando yo decido no hacer eso, no solamente soy una persona desobediente, es que yo creé mi propia ideología de género. ¿Usted está aquí todavía? Dile que está aquí a tu lado, mucho cuidado. Porque hay algunos cristianos evangélicos que tienen su propia ideología de género. ¿Usted sí me está siguiendo? Porque la identidad dice quién soy, de dónde vengo, quién me creó, cuáles son mis facultades biológicas. ¿Sí está aquí? ¿Para qué Dios me dio una anatomía o biología? Dese cuenta. Hay una identidad enferma, diga, enferma. La sociedad tiene una identidad enferma, ¿sí o no? Y cuando usted ve una identidad enferma, que usted comienza a ver hombre con hombre, eso no puede dar hijos, ¿o sí? Es decir, una identidad enferma no puede crecer. Una identidad enferma no se multiplica. Entonces, cuando usted ve hijos de Dios, cristianos que no crecen, que no se multiplican, ni en la familia, ni en el ministerio, ni en las finanzas, es porque tienen su identidad enferma, no definida. Usted está aquí conmigo todavía. Y entonces allí cuando comienzan a inventar las excusas, es que yo no quiero compromiso, es que yo voy a ver, es que yo todavía no estoy preparado, no, lo que están inventando es su propia ideología de género. ¿Sí está aquí todavía? Quieren negar realmente su identidad. ¿Quién los creó? ¿De dónde vienen y a dónde van? Y todos nosotros tenemos que tener una identidad sana. Por ahí no levanta su mano al cielo y ya conmigo. En estos días, mi identidad va a ser sana por completo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque la identidad sana viene de tener revelado nuestro origen. Una identidad sana viene de tener revelado nuestro origen. Se lo vuelvo a repetir. Una identidad sana viene de tener revelado nuestro origen. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó. ¿Qué es lo que Dios está dejando como evidencia? Que el hombre sepa cuál es su origen. Usted está aquí. Por eso es que una de las cosas que el diablo trata de dañar en la familia es la imagen del origen. Entonces usted se va a dar cuenta que cuando usted voltea para atrás, a la gente no le gusta su origen. No le gusta el papá que le tocó, la mamá que le tocó, no le gusta el ambiente donde se crió, si se crió sus abuelos. El diablo hace que entonces algunos nazcamos en la pobreza, otros nazcan producto de una violación, porque si usted tiene su origen distorsionado, usted no tendrá una identidad definida.
La mayoría de los cristianos tienen su origen distorsionado. Usted está aquí todavía. Y dice que su papá es Dios, pero no conocen la intención original de su papá. ¿Usted está aquí? No conocen el fundamento y lo que agrada a su papá. ¿Usted sigue aquí conmigo? Y yo sé dónde lo quiero llevar, así que no tenga cara como que ay, me estoy metiendo en lío. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó al hombre, Dios le dijo a la tierra: produzcan seres según su género, produzcan agua según su género. A las plantas le dijo: den semilla que den frutos según su género. ¿Por qué? Porque tu origen determina tu género. Tu género no puede estar determinado por tu punto de vista. Tu género no puede estar determinado por tus complejos. Tu género no puede estar determinado por si tú te sientes preparado o no. ¿Cuál es el problema que hoy tienen emocionales la gente del movimiento LGTBI? Que son hombres y ellos ¿qué dicen? Yo no me siento hombre. ¿Sí o no? Y las mujeres ¿qué dicen? Yo no me siento mujer. Ahora usted se va a dar cuenta que usted lleve eso al cristianismo. ¿Qué te dicen los cristianos, hijos de Dios nacidos de nuevo? Es que yo no me siento que yo tengo que estar en discipulado. Es que yo no me siento que yo tengo que tener una reunión de amigos. Es que yo no me siento que yo tengo que ser parte de eso. Es que yo ahorita yo no quiero compromiso. Yo no me quiero comprometer. ¿Sí le suena parecido? ¿Por qué, pastor? Porque entonces no te das cuenta que tu género no nace de lo que tú pienses. Tu género nace de tu origen. Tu género nace de tu origen. Y tu género como cristiano, como hijo de Dios, tiene que ser: yo quiero crecer. Yo quiero que mis finanzas crezcan. Yo quiero crecer como discipulador, como líder. Yo quiero tener discípulos. No, pero es que yo no me siento. Es porque tu identidad está distorsionada. Pero en el nombre de Jesús, vamos, levanta tus manos. Yo declaro y profetizo sobre tu vida que tú vas a ser libre. Que todo velo mágico que está en tu mente, en tus ojos, que te hace tener una imagen distorsionada de tu origen, va a caer en el nombre de Jesús. Y ten tu mano allí levantada y ya tú no te vas a mover ni por tus sentimientos, ni por tus complejos, ni tu manera de pensar, sino que tu género lo va a determinar tu origen, que es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Vamos a aplaudir al Rey de Gloria. Por eso es que Dios dijo: hagamos, diga, hagamos. ¿Cuál es el género del hombre? Hagamos. Hagamos. Esa palabra hagamos no es inocente. Esa palabra hagamos determina cuál debe ser tu respuesta ante todo lo que Dios te pide. Te lo vuelvo a repetir. Esa palabra hagamos lo que está marcando es al hombre, a la mujer, de cuál debe ser su respuesta ante todo lo que Dios le pide. Entonces, ¿qué me quiere decir, pastor? Si Dios te dice, tienes que prosperar, ¿usted qué tiene que decir? Hagamos, diga, hagamos. Si Dios te dice, tienes que prosperar, si Dios te dice, tienes que discipularte, si Dios te dice, tienes que hacer discípulos, si Dios te dice, tienes que predicar. No, pero es que yo no sé. Pero es que no, ese es el problema de la falta de identidad. Pero como Dios no tenía falta de identidad, Dios dijo de una vez, hagamos, hagamos. Por eso es que un hombre de Dios, una mujer de Dios con una identidad sana, ante todo lo que Dios le plantea, él lo que dice es, hagamos. O como diría un colombiano, hagámosle. ¿Usted está aquí todavía? Si está aquí o se me fue. Por eso es que la identidad sana viene de tener definido nuestro origen. ¿Y cuál es nuestro origen? Dios. Dese cuenta, la gente que no tiene una identidad definida ha distorsionado su género. Por eso no puede crecer. Cuando usted no tiene una identidad definida, usted se va a voltear y se va a dar cuenta que en su reunión de discipulado siempre están los mismos.
que en su reunión de amigos siempre están los mismos, que en lo que usted hace siempre está igual. ¿Por qué? Porque no hay una identidad definida. Porque la identidad definida crece y se multiplica. ¿Por qué? Porque es imposible que un hombre sano y una mujer sana, que están casados delante de Dios y hacen el amor como Dios manda, no tengan bebés. ¿Sí o no? Si están sanos, ¿qué van a tener? ¿Cuál es la única manera que no tengan bebés? ¿Cuál es la única manera que la casa no se llene de muchachos? Que estén. ¿Cuál es la única manera que tu reunión de amigos o tu reunión de discipulados no se llene de muchachos? Que la identidad está enferma. Por eso es que en este trimestre todo va a explotar. Todo en tu vida va a crecer. Todo en tu vida se va a multiplicar. Tú vas a ver que todo en tu vida va a dar. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a sanarte a través de la palabra. Dios ha venido a sanarte a través de la revelación. Porque la revelación nunca es para condenarte. La revelación nunca es para juzgarte. Toda revelación que sale del trono de Dios viene para sanarte, para liberarte, para empoderarte y para sacarte a otra dimensión de vida. Si yo fuese usted, me alegrara. Porque entonces usted va a quitar esa cara de paciente en consultorio cuando el médico le va a leer los exámenes. Porque así están todos con una cara de paciente en consultorio. Que estoy enfermo. No. Mire, una palabra que sane del trono de Dios nunca viene para juzgarte ni condenarte. Siempre viene para sanarte y liberarte. Cuando el género está sano, entonces la casa se va a llenar de muchachos. Cuando el género no está sano, entonces se va a manifestar la esterilidad o la enfermedad. ¿Sí está aquí todavía? Pero diga algo para saber que usted está vivo. Diga amén, au, ayayay, pero diga algo. Fíjese. En nuestro caso ya muy puntual, como iglesia de Jesucristo, nosotros debemos tener identidad con Dios y identidad con la iglesia de Jesucristo. Es decir, mucha gente no crece y no se multiplica porque tienen claro su identidad con Dios, pero no tienen clara su identidad con la iglesia, ni con sus pastores, ni con nada. Son los eternos gitanos, son los eternos que están evaluando, que no definen su origen, que no definen su identidad. Dese cuenta, ¿cuál era la intención de Dios? Que el hombre expresara su imagen, que expresara al Dios invisible de manera. Eso usted lo entiende con Dios. Pero la iglesia tiene un espíritu. La iglesia tiene una manera de ser. El espíritu que se mueve en la congregación es de conquista, es de progreso, es de prosperidad, es de bendición, ¿sí o no? La gente que está fuera de la iglesia no lo ve. ¿Por qué? Porque no estamos con ellos. Es decir, nosotros somos invisibles, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene su identidad y su género sano, y usted se ha identificado con la iglesia de Jesucristo, donde usted esté, va a mostrar una iglesia invisible de manera visible. ¿Sí está aquí? Entonces usted no se va a vestir como usted quiere. Usted se va a vestir de acuerdo a la identidad que usted está mostrando de manera visible. ¿Sí me explico? Entonces eso es que no, pero es que a mí me gusta vestirme así, pastor, pero es que Cristo es libre. Cristo es libre. Pero Cristo mostraba al Dios invisible. Porque hay gente que tiene una imagen de un Cristo hippie. ¿Usted no se ha dado cuenta? Gente que mire, y usted lo ve en las redes sociales y son pico de plata y hablan del amor de Dios y una cosa de Dios y no se dan cuenta que Cristo era el tipo más obediente, más sumiso y más sometido que existía sobre la faz de la tierra. ¿Usted quiere ver a alguien sometido? A Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo no hablo nada que no escuche hablar a mi Padre. Yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Eso mata todo espíritu hippie. ¿Por qué? Porque él quería mostrar a un Dios invisible de manera
visible. Cuando usted tiene su género, su identidad clara, usted entonces va a mostrar a unos pastores invisibles de manera visible. Y la gente no va a tener que conocerme a mí. ¿Sabe por qué? Porque lo va a ver a usted. Y la gente va a decir, si así es el discípulo, yo no tengo que conocer al pastor. Pero hay algunos que dicen, si así es el discípulo, yo no quiero ir para esa iglesia. ¿Sí está aquí todavía? Entonces, cuando usted va a mostrar un espíritu de revelación, usted comienza a hablar diferente. Ejemplo, ¿qué debería estar hablando todo el mundo de esta iglesia ahorita? Que estamos en una larga guerra y que vamos para adelante y que esta va a ser una semana extraordinaria y que Dios... Pero si usted todavía está allí como le da la gana, habla lo que le da la gana, se viste como le da la gana, usted hace lo que le da la gana, usted tiene problemas de identidad. Aunque usted crea que usted tiene su identidad, usted tiene problemas de identidad. Se lo demuestro. Usted, dígame, ¿usted ha visto los comegatos? ¿Sí? ¿Ha visto los emos? ¿Sí o no? Vámonos con los emos. Los emos que te dicen, no, es que nosotros estamos contra el mundo y todo lo demás. Pero usted pone a los emos y todos son igualitos. ¿Sí o no? Y todos escuchan la misma música. Y todos tienen el mismo corte de pelo. Y todos hacen... ¿Por qué? Porque ellos tienen problemas de identidad. Entonces se están buscando identificar con algo. Entonces usted se da cuenta que eso se mete dentro de la iglesia. Y usted comienza a ver gente que quiere vivir como perros sin amo, así. No, pero es que Cristo no se mete con mi identidad. Cristo no se mete con tu identidad porque tú has sido un rebelde que no lo deja. Pero cuando tú lo dejas, Cristo tu identidad la clava en la cruz. Y ya tú dices, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Es decir, ya yo hablo Cristo, huelo Cristo, ven a Cristo. Ya todo ese poco de lo que era que yo era, ya la gente no la ve. Ya la gente no ve a la serpiente del huerto. Ahora la gente ve al creador del huerto. Ya la gente no ve a la serpiente que anda por allí. Entonces, entendamos, como hijos de Dios, tenemos un origen, un género y una identidad. ¿Sí estamos aquí claros? Pero como miembros de una congregación donde Dios nos ha sembrado, tenemos un origen, un género y una identidad. Porque imagínese que si usted fuese testigo de Jehová, que ellos sí lo tienen claro. ¿Cómo se visten los testigos de Jehová? Todos tienen que ir encorbataditos, ¿sí o no? Yo me imagino que el que ahí no usa corbata es pecado. Me imagino, porque usted no ve eso, pero dése cuenta que ellos están más claros que los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque usted, aunque no vaya al salón del reino, ellos están mostrando su reino invisible de manera... ¿Sí me está siguiendo? ¿Cómo se visten las mujeres que van para el salón del reino? No sé cómo se vestirán en otro momento, pero cuando van a predicar o van para el salón del reino, ellos muestran una cultura invisible de manera... Usted y yo como hijos de Dios y como hijos de la iglesia de Jesucristo tenemos que mostrar de manera visible nuestra identidad, nuestro género, nuestro lenguaje y el espíritu de prosperidad que Dios ha depositado en esta iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado. Usted no puede andar por ahí, no, como vaya viniendo, pastor, porque yo iba era para el abasto. O sea que lo invisible que tú muestras de manera visible es circunstancial, falta de identidad. ¿Usted está aquí todavía? ¿Usted no ha visto gente que es en un lugar de una manera, en otro lugar de otra manera, en otro lugar de otra manera? Entonces está aquí en la iglesia, son los que más adoran, los más santos, pero de repente están en el liceo, en la universidad y usted los ve y tú dices, y este es lo mismo, y adaptado al grupo. Pasa desapercibido. Usted se da cuenta que esa es una persona que tiene problemas de identidad. Por eso se adapta a cualquier ambiente. Usted está aquí todavía. Y después te usa la Biblia. Es que Pablo era así, pastor. Pablo con el romano era romano, con el griego era griego. Pablo, al que tenía que malandrear, malandreaba. Pablo, si tenía que andar chanceando, chanceaba. No, Pablo no andaba con nada de eso. Esos son inventos nuestros. ¿Sí me está siguiendo?
Entonces las mujeres de la iglesia de Jesucristo tienen que ver cómo hablan, cómo se expresan, cómo se visten, cómo se paran, cómo son en la calle, que usted lo vean así todo, yo mismo soy. No, usted es una dama, usted es una princesa, usted es una hija de Dios. Las mujeres digan amén. Yo sé que a las mujeres eso no les gusta porque las mujeres hoy quieren ser hombres, pero ese es problema de identidad. No, las mujeres son unas damas, las mujeres son una princesa, la mujer es lo más frágil que tiene la creación. ¿Sí está aquí? Y los hombres tienen que ser unos gentlemen, vestirse bien, oler bien, andar perfumadito, ¿sí? Andar siempre, que la gente lo vea y diga, ese tipo o tiene real o tuvo real. Pero es o va a tener real, pero es diferente. Pero ahí, mire, en estos días Dios me dio, pero ¿sabe esas cachetadas de locos que Dios le hace a uno así? ¡Pah! Y yo, y Dios me, ¿por qué? Uno viene del barrio, pues. Y cuando uno viene del barrio, uno cree que por tener ciertas costumbres o cosas en la vida, ya uno rompió la mentalidad de barrio. Entonces Dios me dijo, ¿sabe de qué se jacta el pobre que sigue siendo pobre pero que tiene real? ¿Quiere que le diga de qué se jacta? Que ahora sabe más de comida y bebida que cuando bebía en el barrio. ¿Usted está aquí todavía? Y yo dije, Dios mío, sigo siendo pobre. Porque yo sé de los mejores restaurantes, las mejores comidas, qué carne va con qué vino, qué cosa. Pero pregúntame si sé lo que es un Van Gogh, lo que vi esta tarde en una película antes de venirme. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? No, yo como pastor que predico el reino y la prosperidad del reino, yo tengo que de manera visible mostrarle a ustedes eso invisible. Eso va a hablar de mi identidad, de mi origen. El crecimiento y la multiplicación lo que hace es mostrar de manera visible lo que pasa en el reino invisible. Entonces yo crezco y yo me multiplico porque es una manera de mostrar de manera visible al reino invisible. Aplaude al Rey de Gloria. Yo no sé si usted me está entendiendo o si los demonios que usted tiene internos están ahí retorciéndose con la palabra y usted está así, los demonios. Pero yo le estoy hablando de parte de Dios. Yo le estoy hablando de lo que Dios me dijo. Pastor, ¿qué está hablando usted? Lo que Dios me dijo hoy que te hablara. Dígame. Si usted cree que Dios me dijo que te hablara eso, dígame. Porque Dios me dijo que te dijera esto. Porque es mostrar a un Dios invisible de manera visible. Por eso yo le voy a pedir, mis amados hijos, usted no haga discipulados en rancho, usted no haga reunión de amigos en rancho, usted agarre a la gente que vive en el rancho, que vive de manera pobre y llévelo a un ambiente mejor, llévelo a un lugar mejor, llévelo a un lugar que se vea bonito, que se vea bien. ¿Por qué? Porque usted tiene que mostrarle a esa persona que hay un reino visible que sí lo va a ayudar a salir adelante, que hay un reino visible que sí lo va a sacar a otro nivel. ¿Usted me está siguiendo? Esa época del collecó, no, mire, por eso es que te ve a Cristina Esther. Yo dije, Dios mío, pero me dicen estos días, papá, tengo hambre. Y yo, bueno, ya nos vamos para la casa. No quiero, yo creo que tú ibas conmigo. Y yo, pero entonces, ¿qué quieres? No, llévame para un restaurante. Adiós, Coroto. Sí, papá, para un restaurante. No, mami, pero está todo cerrado. Bueno, entonces llévame por un restaurante en Las Mercedes. Ah, pero ¿por qué ella dice eso? Porque yo le he mostrado de manera invisible que el reino invisible tiene provisión para ella. ¿Usted está aquí todavía? Llegamos, estamos así, también abajo, ya no, creo que el sábado fue que fuimos para Latillo, el viernes. El sábado. Estábamos el sábado en el Latillo y cuando ya nos venimos me dice, no, yo no me quiero ir para la casa. Y yo, ¿por qué? Porque se va a ir la luz. Y yo, ¿y entonces qué hacemos? Vamos a quedarnos en un hotel. Adiós, coro. Ah, pero dése cuenta que ella está aprendiendo que un papá le muestra de manera visible lo invisible que él le predica.
Por eso nosotros tenemos que ser diferentes, mis hijos. Por eso usted tiene que tener clara su identidad como cristiano, pero usted tiene que tener su identidad como hijo de la iglesia de Jesucristo. Diga conmigo, soy hijo de la iglesia de Jesucristo. Porque entonces eso te va a hacer mostrar de manera visible a un Dios y a una congregación que para los que están afuera es que invisible. Entonces, cuando usted tiene su identidad clara, cuando usted tiene su género claro, cuando usted tiene su origen claro, usted comienza a hacer de manera efectiva su asignación. Diga, asignación. ¿Por qué la gente no hace su asignación de manera clara? No es porque sea mala, no es porque sean rebeldes, que algunos sí lo son, no es porque estén endemoniados, que algunos lo están. No voltee a ver a su vecino, por favor. Algunos voltearon a ver si el vecino estaba endemoniado. No es por eso, es porque no tienen claro su asignación. Es porque no, mire, hay gente que como no conoce su origen, ¿qué es lo que te dice? Oye, a mí me gusta la iglesia, me gusta cómo predica el pastor. Oye, hombre de Dios, a mí lo que no me gusta es ese bendito tema de discipulado. ¿Usted está aquí todavía? ¿Por qué te dicen eso? Porque no tienen claro el origen y cómo es Dios y la identidad de Dios, y no tienen claro la identidad y el origen de su casa. Por eso usted los va a ver que con el paso del tiempo ellos comienzan a buscar otras voces, otro predicador, otro pastor. Terminan devolviéndose porque es como las hallacas de tu mamá. ¿Quién hace mejor hallaca que tu mamá? Entonces es como el mensaje de tu pastor. ¿Quién predica mejor que tu pastor? ¿Me explico? Pero entonces la gente comienza y tú le hablas de que tienen que hacer su 4:30. Todos saben lo que es 4:30, ¿no? Que aquí cada binomio de la iglesia, cada binomio, base, anciano, no anciano, tiene que formar 4 obreros y traer 30 personas sin contar con la red los domingos. Ellos no lo hacen no porque no quieren, sino porque no tienen claro su origen y su identidad. Por eso la asignación no la pueden hacer de manera correcta. ¿Usted está aquí? Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Que no tiene claro su origen y su identidad. Se busca un grupo social que le respalde su sinvergüenzura. Véalo a nivel social. ¿Con quiénes se juntan los tuquis? ¿Con quiénes se juntan los gays y las lesbianas? ¿Con quiénes se juntan los malandros? ¿Con quiénes se juntan los rebeldes? ¿Ve? Entonces hay gente que se cambia de la iglesia no porque Dios lo movió, sino porque su falta de identidad lo hizo buscarse otro grupo social. Usted sigue aquí conmigo. Levante su mano y diga conmigo: Señor, vas a sanar mi identidad, mi origen y mi género como hijo tuyo y como hijo de esta visión. Dígame. Entonces mire, sígame allí. Cuando usted tiene entonces claro su género, usted no tiene problema con hacer su asignación. Y usted la hace como debe hacerla. Entonces el hombre que es hombre es proveedor, la mujer que es mujer es ayudidónea, todo lo hace decentemente, con orden, todo fluye de manera facilita. Mire, yo quiero que usted vea aquí lo que el Señor me dijo. La asignación de crecer y multiplicarnos es un asunto de obediencia o desobediencia, no de estar o no estar preparados. La asignación que Dios ha puesto sobre nuestra vida, porque Dios, ¿qué le dijo al hombre? Crecer. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer. Dios le dio una asignación. Dese cuenta que cuando Dios le dice crece y fructifica y multiplícate, Dios no le explicó cómo hacerlo. Dios no lo preparó para hacerlo. Dios lo mandó a hacerlo. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Oye, es que yo no sé si estoy listo, es que todavía, es que no, mire, es que si usted no crece, manito, en la finanza,
si usted no crece en la familia, si usted no crece en el ministerio, si usted no se multiplica, si usted no se deja discipular en una red y usted no discipula a otro, usted por más que usted quiera decir que está bien, usted no está bien, usted está en desobediencia. Perdóneme que se lo diga, usted está en desobediencia. Porque crecer o multiplicado no fue algo que Dios le pidió al hombre de manera sugerida, fue una asignación de obediencia que Dios le dio al hombre. Dios no lo preparó. Mire, eso somos nosotros que somos sinvergüenza y a usted lo preparamos, lo ayudamos, le damos una escuela de fundamento cristiano, lo sobamos, discipulado tras discipulado lo apoyamos y ahí estamos nosotros de sinvergüenza preparándolo. Dios no lo preparó, Dios lo mandó. Dios no se puso a darle una escuela de fructificación y multiplicación. ¿Sí está aquí todavía? ¿Por qué, pastor? Porque crecer y multiplicarte es un asunto de obediencia o desobediencia. Cuando tú comienzas a entender eso, tú te das cuenta que el 4:30 que Dios nos dijo como iglesia es un asunto de obediencia o desobediencia. Que tú le puedes hablar mucho a tus discípulos como líderes de obediencia, que si eres obediente o eres desobediente, pero si tú no eres obediente, por más que tú quieras, no vas a tener el crecimiento y la multiplicación que tú esperas. ¿Sí está aquí todavía? ¿Por qué, pastor? Porque hacer discípulos no es cuestión de gusto, es una cuestión de obediencia. Oye, pero es que eso es lo único que no me gusta. Papito, eres un desobediente con un gusto. Otro invento más. No, que lo hagan los discípulos. No, hay una asignación. Diga, hay una asignación. Levante su mano y diga, tengo una asignación. Tú como miembro, como hijo de esta visión, tú tienes una asignación. 4:30. Si la haces, estás en obediencia. Y comienzas a trabajar para hacerla. Si no te quieres hacerla, estás en desobediencia. Porque crecer y multiplicarte no es un asunto de obedecer o desobedecer. Y voy más allá. Salir de la pobreza no es un asunto de oportunidad, es un asunto de obedecer o desobedecer. Si te quedas pobre, te quedaste desobedeciendo a Dios. Si te quedas escaso, te quedaste desobedeciendo a Dios. Si te quedas en miseria, quedaste desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque crecer es un tema de obedecer. Diga, crecer es un tema de obedecer. Entonces, ¿por qué usted va a prosperar? No porque usted quiere tener carro, tener moto, viaje, o como los pobres, vámonos para estos restaurantes, vamos a comer, y se deja jamón serrano y el salchichón. No. Sino que usted va a prosperar porque usted va a obedecer a Dios. Diga conmigo, mi prosperidad es un asunto de obediencia. Prosperar es un asunto de obediencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas. Si tú no quieres prosperar, tú eres un desobediente. Usted está aquí todavía. Si usted no quiere salir adelante, usted es un desobediente. Así usted ore y ayune. Por eso yo declaro que usted va a salir adelante, que usted va a prosperar, que usted económicamente va a estar bien, que usted en discipulado usted va a estar bien, que usted va a traer sus 4:30, que usted va a crecer, que usted va a salir adelante, porque usted y yo vamos a ser una generación que obedece a Dios en el nombre de Jesús. Por eso que usted va a tener la mejor familia. Y su familia va a crecer, porque arreglármela con mi esposa o con mi esposo no es un asunto si él o ella tiene la razón. Tú te tienes que arreglar con ellos, porque si no te arreglas con tu esposa o no te arreglas con tu esposo, tú estás en desobediencia a Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si usted se acuesta enojada con su esposa, usted está en desobediencia con Dios. Si usted se acuesta enojado con su esposo, usted está en desobediencia con Dios. ¿Por qué? Porque es un asunto de obediencia. ¿Por qué, pastor? Porque es una asignación. Sacude a tu vecino y dile, es una asignación. Crecer es una asignación. Y mire, y la asignación de crecer y multiplicarnos fue hecha en el huerto, pero fue ratificada por nuestro Señor Jesús. Yo lo anoté así: la asignación original del huerto se ratificó en Mateo 28:19. La asignación original del huerto se ratificó en Mateo 28:19. En el huerto le dijeron fructificad y multiplicaos, ¿sí o no? Y Jesucristo, ¿qué dijo?
y haced. Fructificar y multiplicar, hacer. Fructificar, los movilizo. Fructificar, formo mis 4 obreros. ¿Usted sí me está siguiendo? Por eso es que la intención original del huerto se ratifica en Mateo 28, 19. Como para que no nos quede duda. ¿Sí me están siguiendo? ¿Usted está aprendiendo algo? ¿O a usted nada más le gusta que le hagan, tú vas a prosperar? Mire, Dios está más interesado en formarte que en bendecirte. Dile eso que está a tu lado. Dios está más interesado en formarte que en bendecirte. Por eso estos mensajes tienen que generar más un amén que a que te digan, tú te vas a hacer millonario. Y tú tienes que decir, ¿por qué? Porque si yo te digo que tú te vas a hacer millonario, sin formación, dentro de 5 años vas a estar más pobre que cuando recibiste el dinero. Por eso que Dios quiere primero formarme y después bendecirme. Por eso que la Biblia dice que lo formó y después lo bendijo. Pero dése cuenta, y esto me gusta, cuando tú ves la asignación que Dios le da al hombre, tú te vas a dar cuenta de lo siguiente. Fíjate, versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Y qué dice? Y los bendijo Dios. 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 Fructificar. Ahí está. ¿Qué me quiere decir, pastor? Tómale la mano a tu vecino y predícale conmigo. Crecer y multiplicarte es la bendición que Dios te asignó. Usted y yo vemos a ser discípulos como una carga. Usted y yo vemos ir para los territorios como un trabajo pesado. Usted y yo vemos de ir y movilizar a la gente los domingos a las 6 de la mañana como algo fuerte. Usted y yo vemos ir para un discipulado, dejar que mis líderes entren a mi casa, oren en mi casa, como que todavía no. Y Dios dice, tú si eres bolsa. No es pesado, es tu bendición. No. Ojalá esto usted le explote, pero si usted le explota esto, usted va a terminar julio siendo millonario. No, que oye, pastor, eso de ir para el trabajo. Mire, por eso es que hay gente necia. Porque Dios le da una añadidura y después se distrae por la añadidura. ¿Usted está aquí todavía? Dios le da un negocio, le da un apartamento, le da un carro, le da una novia, le da un novio. Y después todo el tiempo vive distraído y deja de hacer la asignación por la distracción. Y es que está a tu lado, no dejes tu asignación por una distracción. Entonces la añadidura lo distrae. Entonces comienza a soltar y dése cuenta que dice, y los bendijo Dios y les dijo. Y los bendijo Dios y les dijo. Muchos piensan que no, fue que Dios los bendijo y después les dijo. No, los bendijo Dios. ¿Cómo, muchachos? Fructifica y multiplica. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un territorio, cuando tú vas a un terreno, tú estás obligando, tú estás comprometiendo a Dios contigo. Cuando tú vas a una reunión de amigos, tú estás comprometiendo a Dios contigo. Cuando tú le disipulas a otro, tú estás comprometiendo a Dios contigo. Cuando tú creces, te multiplicas. Cuando la cosa crece y se multiplica, no cuando la cosa se estanca. Tú estás comprometiendo a Dios contigo. Usted sabe lo que yo le estoy queriendo decir. Usted compromete a Dios con usted. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo necesito que este cabezón, que esta cabezona muestre de manera invisible, de manera visible, todo lo que yo tengo en el reino invisible. El tipo está creciendo, está multiplicándose. Yo no puedo dejar que él muestre lo que no hay en mi reino. Entonces una persona que disipula, que crece, que se multiplica, Dios no la puede tener andando a pie. Dios no la puede tener pasando trabajo. Dios no la puede tener en pobreza. ¿Por qué? Porque imagínese un líder que usted lo vea todo deschavetado, todo despeinado, todo con los zapatos rotos, todo sucito, todo mal arreglado. Dios dice, yo no estoy comprometido con esta persona. Pastor, pero yo estoy predicando, pero yo tengo mi reloj. No, papi, hace rato que tú estás estancado. Hace rato que tú estás estancado porque tú estás mostrando algo que no está en el reino de Dios. Tú estás mostrando algo que no es la imagen de Dios.
Por eso yo estoy convencido que esta serie, este trimestre, nos va a hacer ser la imagen del Dios invisible y del reino invisible en el nombre de Jesús. No, ya basta. Usted y yo, la intención de Dios con nuestra asignación de crecer y multiplicarnos es mostrar el reino invisible. Por eso es que usted compromete a Dios con usted. Pero entonces usted dice, no, es que esto es mucho trabajo, es que es una carga, es que es un fastidio. ¿Y cómo voy a hacer yo para mover tanta gente? Es que yo tengo otras cosas que hacer, es que se me olvidó. Y Dios dice, te cabezota. Está mostrando a la serpiente del huerto en lugar de mostrar al creador del huerto. Porque Dios está obligado a que los que se la juegan por Él jugársela por ellos. ¿Por qué Dios está obligado a eso, pastor? Porque Dios hay algo que no puede hacer. Dios es todopoderoso, pero Dios se rehusó a algo. Y es que Dios no puede mentir. Es que esta santa Biblia no puede mentir. Y Dios dijo, yo honro a los que... Bueno, usted anote esto. Lo único que honra a Dios es lo que crece y se multiplica. No, yo estoy haciendo esto para la honra de Dios. Y nunca crece ni se multiplica. Ahí no hay gloria, papá. Ahí no hay honra. Por eso usted se va a dar cuenta que la asignación es mi bendición. Diga eso conmigo. Mi asignación es mi bendición. Cuando usted no hace su asignación, ¿verdad? Cuando usted y yo no hacemos nuestro 4:30, terminamos escuchando otras voces que no son las de Dios. ¿Aló? Usted puede orar, adorar, cantar, ayunar. Usted puede tener los mismos 5 discípulos durante 1 año, 2 años, y usted está creyendo que usted está haciendo su asignación. No, yo hago mi asignación cuando eso crece. Yo hago mi asignación cuando eso se multiplica. Cuando yo no la estoy haciendo, entonces yo empiezo a escuchar otras voces. Porque ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? Fructifiquen y multiplicados. En otras palabras, hagan muchachos. ¿Sí o no? Los tipos, si hubiesen estado haciendo muchachos y Adán hubiese estado haciendo muchachos con su esposa, la serpiente no hubiese podido hablarle. ¿Cuándo la serpiente comenzó a hablarle? Cuando ellos dejaron de hacer su asignación. Cuando ellos dejaron de hacer su asignación. Por eso cuando usted deja de ir a los territorios, cuando usted no quiere tener un líder que lo disipule, cuando usted no quiere disipular a otro, a usted el diablo le va a comenzar a hablar así usted no quiera. Así usted sea un hijo de Dios. Adán era hijo de Dios, Adán estaba en el huerto, Adán escuchaba a Dios. Adán y Eva no querían escuchar al diablo. Y aún así el diablo le habló. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo su asignación. Y ahí es cuando usted comienza a escucharse usted mismo. Comienza a escuchar a la incredulidad. Comienza a escuchar a, no, yo voy a hacer otra cosa. No, yo estoy muy ocupado. No, esto no me gusta. El diablo comienza a decirte, esto no tiene sentido. La gente es malagradecida. La gente se pone chonqui. La gente no quiere responderte. Y usted termina diciendo, es verdad. Es verdad. No. Usted tiene que hacer, mire, usted quiere dejar de escuchar al diablo. Haga su asignación. Uno poquito, los demás quieren seguir de vez en cuando que le eche cuentos. Yo voy a ver si me equivoqué en la iglesia. ¿Usted quiere dejar de escuchar al diablo? Entonces usted tiene que hacer su asignación, cueste lo que le cueste. Usted tiene que hacer su 4:30. Usted tiene que hacer su 4:30. ¿Qué asignación nos ha dado Dios en este tiempo? 4:30. Seguimos con nuestros altares familiares, seguimos con nuestras reuniones de amigos, seguimos con nuestros discipulados, pero la asignación que Dios nos ha dado es 4:30. Cada binomio formando
4 obreros movilizando 30 personas, y si no estoy en binomio, decirle a mi líder que me ponga en binomio. Si no estoy en discipulado, decirle a mi líder, tengo que estar en el discipulado, pero yo me cansé de escuchar a la serpiente. Dile que está a tu lado, cánsate de escuchar a la serpiente. Tenemos que cansarnos de escuchar a la serpiente. Porque cuando usted escucha a la serpiente, usted pone argumentos para hacer su asignación. Y argumentos que parecen válidos. Argumentos lógicos. Argumentos de que, oye, yo estaba labrando la tierra. Yo vine a servir, pastor. Si no había quien prendiera la corneta, por eso no movilicé. ¿Usted está aquí todavía? Es que Dios no mandó a prender la corneta. Dios dio la asignación. ¿Cuál? Crecer. Por eso dile que está a tu lado todos los días de tu vida. Con tu esposo. Dile, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, en tu finanza, en todo lo que hagas. Si creces, el diablo no podrá hablarte. Yo hubiese aplaudido a Dios, ¿sabes? Y entonces cuando usted hace su asignación, usted deja de escuchar la voz de la serpiente, y entonces usted comienza a entender y a usted se le revela la intención de Dios, que era el tercer ingrediente, la intención de Dios. Porque mientras el diablo te hable, tú vas a confundir la intención de Dios. Mientras la serpiente te hable, tú no vas a tener revelada la intención de Dios. Pastor, ¿pero por qué dice eso? Claro que sí. Mire, Adán conocía a Dios más que usted y que yo, porque Adán caminaba con Dios todos los días por el huerto y con la Trinidad completa, y para arriba y para abajo. Y en ese momento, la serpiente le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol. No, solo de uno. Ah, mira, es que Dios sabe que vas a ser igual que Él. Enseguida confundió la intención original de Dios. Porque la intención original de Dios no era que Adán y Eva estuvieran reprimidos, era que Adán y Eva estuvieran bendecidos. Porque lo que usted y yo no entendemos es que lo que a veces nos hace sentir como reprimidos es Dios queriéndonos bendecir y cuidar. ¿Por qué? Porque Eva, si comía de ese fruto, y su esposo iban a morir, iban a perder la eternidad. ¿Y qué hizo el diablo? La serpiente le confundió la intención original de Dios, que no era reprimirlos, era bendecirlos. Discipulado, tener un líder, ser parte de una red, no es para reprimirte, es para bendecirte. Tú como líder, cuando le dices a alguien no hagas esto, tienes que hacer esto, tú tienes que dejar los complejos, tú tienes que decirle a la gente que está mal de frente, tú tienes que, pero con amor, ¿sí? Así como le hablo yo, pero usted ve que yo le hablo con amor, ¿sí o no? Y casi que le dije que usted, mejor dicho, casi no, y le dije que usted tenía su propia ideología de género espiritual, pero con amor, ninguno se enojó, ¿verdad? Entonces usted tiene que decirle, Señor, dame la gracia y el favor que le has dado al pastor, que me dice 4 cosas y no quiero darle una trompada. Usted tiene que tener ese favor y esa gracia sobre su vida también. Pero dése cuenta que usted tiene que dejar como líder los complejos y decirle a la gente la intención original. Está mal, está equivocado, porque tú como líder, tú no reprimes a la gente, tú la bendices. Mucha gente se confunde conmigo porque yo le digo las cosas no para reprimirlo, sino para bendecirlo. Mucha gente dice, no, es que el pastor es posesivo. No es que soy posesivo, papá, es que yo tengo el discernimiento y las paraparas abiertas, las espirituales, las 24 horas del día. ¿Usted está aquí todavía? Mire, porque no es que yo cuando subo aquí, ¡pum!, me conecto a lo eterno, y cuando me bajo aquí, ¡pum!, no, porque yo para montarme aquí, primero tuve que estar conectado aquí. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Yo para predicarle esto, tuve que estar todo el día conectado con Dios. ¿Sí me explico? Porque los que me conocen saben que por lo general yo llego a poner en el bosquejo lo que Dios ya me ha dicho.
Que Jesús muchas veces dice, pero papá, ¿cómo lo haces? Es un don. No. Es que Dios todo el día estuvo hablándome. ¿Sí está aquí todavía? Ejemplo, desde el viernes pasado, ya yo sabía que iba a predicar este domingo que viene. Más o menos para que usted... No es que Dios el viernes me dijo que iba a predicar el domingo y que iba a predicar el siguiente domingo. Entonces ya yo le puedo decir, como le dije la semana pasada, que en larga guerra no seas contado con los incrédulos. Este domingo yo voy a predicar el último mensaje de la serie. En una larga guerra todo es cuestión de tiempo. Eso es lo que voy a predicar. Pero Dios me lo dijo desde la semana pasada. Y ya el bosquejo está en mi espíritu. ¿Por qué? Porque un verdadero líder deja los complejos y sabe que él no está reprimiendo, él está bendiciendo. ¿Usted está aquí todavía? Pero ¿qué pasa? Que cuando usted se siente reprimido, usted se siente represor. ¿Aló? Cuando usted se siente reprimido, usted tiene complejo porque se siente represor. Pero cuando usted se siente bendecido, usted podrá ser un líder sin complejo porque usted está bendiciendo a otros. ¿Sí está aquí? Por eso es que los padres, mire, ¿sabe cuál es la mayor lucha que yo tengo con los padres? Los padres tienen que entender algo. Usted no le debe nada a sus hijos, ni sus hijos le deben nada a usted. Hay padres que se sienten en deuda con los hijos. Es que coño, ella es así porque yo no la crié como debía, porque yo nunca le mostré jugar. No, mire, después que uno tiene 18 años y la cédula, uno es responsable de todo. Cuando Cristín tenga 18, ahorita yo tengo que darle todo a Cristín. Cuando ella sea una mayor de edad, ya yo no le voy a deber nada a Cristín. ¿Usted está aquí todavía? Pero los padres tienen que quitarse ese sentido de culpa. Pero ¿sabe por qué los papás tienen ese sentido de culpa? Porque siempre le indexaron ese sentido de culpa a sus propios padres. Usted se va a dar cuenta que un papá que se siente en deuda con su hijo es un papá que siente que su papá está en deuda con él. Porque el oprimido siempre se va a sentir opresor cuando quiera corregir, cuando quiera poner mano dura. Pero cuando usted sabe que usted no está oprimido, sino bendecido, usted puede hablar claro porque usted está bendiciendo a la gente. ¿Usted está aquí todavía? Esa es la asignación. Y entonces eso te hace tener la intención de Dios clara. ¿Y cuál es la intención de Dios en Génesis? ¿Y cuál es la intención de Dios en este tiempo contigo? Diga, la intención de Dios conmigo. La intención original de Dios es gobernar la tierra a través del hombre. Esa es la intención original de Dios. Dios no tiene otra cosa en mente que gobernar la tierra a través del hombre. Pastor, pero la tierra va a ser destruida. Sí y no. Este sistema va a ser destruido, pero dice la Biblia que va a venir un cielo nuevo, una tierra nueva, y en esa tierra nueva vamos a gobernar juntamente con Él, dice el libro de Apocalipsis. Entonces usted se da cuenta que aún al final la intención original de Dios prevalece. ¿Qué es lo que me quiere decir, pastor? Que si Dios te escogió y tú deseas que Dios lo haga contigo, la intención original de Dios va a prevalecer en ti, va a prevalecer en tu finanza, va a prevalecer en tu ministerio y va a prevalecer en todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús. Mire, la intención original con Dios conmigo prevaleció. Cuando yo salí de la iglesia yo tenía llamado, a mí me entregaron hasta en las manos de Satanás, los que eran mis pastores, y vieron, yo le entrego en manos del diablo, pero el día que yo decidí que fuera Dios, Dios agarró y quitó del lado maldición, quitó del lado pobreza, quitó del lado mi pecado. Y míreme aquí como un pastor lleno de la unción de Dios, con revelación y glorificando al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la intención de Dios siempre prevalece al que se deja. Dile al que está a tu lado, al que se calla y coopera. Por él vele los ojos y dile, cállate y coopera. La intención original de Dios es gobernar la tierra a través del hombre. La intención original de Dios
es gobernar la tierra a través del hombre. Por eso el Señor le dice, fructifica, multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla. Es decir, gobiérnala. Usted tiene que gobernar. Nuestros adolescentes tienen que ser los próximos gobernadores de este país, gobernar en las artes, gobernar en lo político, gobernar en lo económico. Nuestros jóvenes, ay no, estamos teniendo jóvenes para que estén en el barrio. Mire, Señor, reprenda al diablo, la pobreza y a todos esos asquerosos diablos, bichos, chonqui, desgraciados. Usted y yo tenemos hijos espirituales e hijos naturales para que gobiernen esta tierra. Para eso son nuestros hijos, porque ese es el plan de Dios. Entonces, anote esto: sin crecimiento y multiplicación no hay gobierno. Sin crecimiento y multiplicación no hay gobierno. Sin crecimiento y multiplicación no hay gobierno. Si tus finanzas no crecen, nunca vas a poder gobernar la pobreza. Si tu ministerio no crece, nunca vas a poder gobernar en tu llamado. Si tu vida emocional no crece y si tu vida y si no dejas el alma a un lado, no vas a poder gobernar en tu familia, porque el enemigo número uno de tu familia no es el diablo, son tus emociones no pasadas por la cruz. Ah, no, uy, eso está demasiado revelacional, anote eso. El enemigo número uno de mi familia no es el diablo, son mis emociones no pasadas por la cruz. Porque cuando tus emociones no pasan por la cruz, siempre se levanta la altivez, siempre se levanta el orgullo, siempre se levanta la arrogancia, siempre se levanta el abuso, el autoritarismo, pero cuando las emociones pasan por la cruz, se levanta el perdón, se levanta la reconciliación, se levanta el amor, se levanta el afecto, se levanta la misericordia. ¿Usted está aquí todavía? Por eso es que sin crecimiento y multiplicación no hay gobierno. Por eso Dios le dijo a Adán, fructifica y multiplica, llena la tierra y después que vas a poder gobernarla, Adán. Porque si no crece y no te multiplica, no vas a poder gobernar. Entonces usted se va a dar cuenta que si no crecemos y no nos multiplicamos, toda la palabra que Dios dice no se manifiesta. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a abrir Caracas. Ya vimos el hotel, mire, un hotel chiquiluqui donde vamos a hacer la conferencia de Mujer Inolvidable. Ya lo vimos, una cosa pero fuera de serie. Ayer ya lo reservé, pedí el presupuesto, todo, una cosa pero no, fuera de serie. Y vamos a abrir Caracas. Pero usted tiene que crecer, porque si no vamos a quedarnos solamente con 2 iglesias y con un pastor reventado. Porque ahorita tengo que pastorear yo las 2 congregaciones, porque no hemos crecido ni multiplicado en líderes que uno pueda o en este momento enviar como pastor o dejar como pastor. Por eso es que en el trabajo en Caracas, ninguno de los binomios, ni líderes, ni ancianos, ni base, va a bajar conmigo a abrir Caracas, al menos que tenga los números aquí. Entonces, el que se fructifique, se multiplique aquí, cumpla con los números conmigo, me va a poder decir, pastor, yo quiero bajar con usted, ayudarlo a abrir Caracas. Yo quiero estar en esa iglesia de Caracas también. Pero mientras tanto, no hay gobierno si no hay crecimiento. No hay multiplicación si no hay gobierno si no hay multiplicación y crecimiento. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso los binomios base tienen que ponerse los patines. Las redes tienen que ponerse los patines. Y aquí tienen que decir, no, ya vamos a colapsar este Junquito. Ya vamos a colapsar los servicios aquí en la montaña. Vamos a abrir 4, 5, 6 servicios. Tiene que haber redes que digan, pastor, no me ponga a abrir servicio con nadie. Yo voy a asumir este servicio yo solo. Yo lo voy a hacer crecer, yo lo voy a multiplicar, porque yo lo voy a ayudar a usted en Caracas. Oye, los veo tan falta de la emoción. Emociónense. ¿Por qué? Porque sin crecimiento y multiplicación no hay gobierno. No hay gobierno. No hay gobierno. ¿Por qué la iglesia cristiana en Venezuela no gobierna? Porque somos muy poquitos todavía. ¿Sí me explico? Usted y yo queremos cambiar este país. De verdad, queremos que Cristo cambie este país.
Porque usted aprenda esto. Moisés fue medio brutazo. Porque Moisés, Dios lo escogió para liberar su pueblo, ¿sí o no? Pero Moisés debió ser latino y venezolano. Porque Moisés vio que estaban matando al egipcio y dijo, yo mismo soy. Y quiso hacer justicia por sus manos. ¿Sí o no? Pero imagínense que en lugar de Moisés hacer eso, Moisés hubiese sido primer ministro de Egipto y por un decreto de una firma hubiese dejado salir a Israel siendo gobernador de Egipto. Usted está aquí todavía. Entonces, si no crecemos, no hay gobierno. Si tus finanzas no crecen, no vas a gobernar la pobreza. Usted está aquí. Si el amor no crece, no vas a poder dominar tu familia. Y esto se trata de gobernar. Dile que está a tu lado. Esto se trata de gobernar. Esto se trata de gobernar. Y por último, 2 punticos finales. El penúltimo, sin crecimiento, nuestro llamado pierde la razón de existencia. Sin crecimiento y multiplicación, nuestro llamado pierde la razón de existencia. Efesios capítulo 4, versículo 12. Pónmelo allí en pantalla, por favor. Efesios 4, 12, para que usted lo lea. Sin crecimiento y multiplicación, nuestro llamado pierde la razón de existencia. ¿Por qué? Porque nuestro llamado, para los que Dios nos escogió, es para lo nuestro, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Para qué Dios nos llamó? Para perfeccionar. Si no hay santos que perfeccionar, ¿usted está aquí? Si no hay santos que perfeccionar, el llamado perdió la razón de existencia. Por eso es que usted cuando ve iglesias que tienen 20 años y los mismos 40 gatos, esa iglesia tiene que revisarse. Porque si tiene los mismos 40 gatos, perdió la razón de existencia. Porque dejó de tener santos que formen, que preparen para la obra del ministerio. Por eso ahorita el 27 de abril, que vienen nuestras conexiones de la casa, usted y yo tenemos que conectar, no perder ninguno y consolidarlo a todos para que nuestro llamado tenga razón de existencia.